Hola a todos, soy Anto Pedicino. Y yo soy Lea Martino, y esto es Universidad Abierta, un programa realizado por los alumnos de la Facu de Arte y Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos muy contentos de que nos acompañes en este nuevo ciclo en el que vamos a mostrarte diversas temáticas. Algunas quizás no las conozcas y otras sí, pero vamos a mostrártelas desde un enfoque nuevo, como nunca antes las viste. En el programa del día de hoy vamos a estar viendo el crecimiento de un movimiento cultural que se está dando en nuestra provincia. Se trata de la literatura independiente. Muchos autores vienen a nuestra provincia, algunos con un trabajo fijado, otros buscando su arte. Muchos trabajan con editoriales y otros lo hacen de forma autónoma. Si no sabes lo que es la literatura independiente, cuál es la diferencia entre esta y la convencional, o si sus autores son autogestionados o financiados por alguna editorial, vamos a responderte estas dudas y muchas otras en la primera parte de nuestro informe Artesanos de la Palabra. Bienvenidos al primer informe de Universidad Abierta, edición 2018. Estuvimos un poco investigando sobre el mundo de la literatura independiente en Córdoba. Acompáñenme, vamos a descubrir este apasionante mundo de creación literaria. Pablo, te quería preguntar, ¿qué es lo que define a la literatura independiente por sobre la común? Nunca me habían hecho esa pregunta, me mataste, pero supongo que debe ser de que uno busca una alternativa diferente para editar. Por lo menos ese es el camino que seguí yo, buscar editar desde lo que uno puede, no de la forma que por lo menos uno se imagina siempre cuando ve los escritores, que hay una editorial que pone plata, edita los libros y el escritor solo escribe, digamos. Es buscar la forma de hacer que el libro salga adelante por cuenta propia, digamos. ¿Qué es literatura independiente? Es una literatura pulp, escrita sin respetar ningún tipo de regla ni norma, escrita a destajo por una persona que no es un escritor profesional, es una literatura que la decide editar una editorial específica. Para mí, personalmente, toda literatura empieza siendo independiente y, digamos, en la esencia la literatura es independiente. Después existen agentes que la hegemonizan o no. Pablo, contanos, ¿cómo se financia la literatura independiente? Yo puedo hablar desde mi caso en particular, que para financiar mi libro empecé a hacer una preventa, vendí hacia los contactos más directos que uno puede tener en las redes sociales y por anticipado mi libro. Y ahí junté plata para poder ir a una editorial y hacerla. Hice lo que sería la primera entrega para el libro. Una vez que me metí de cabeza, ya no me quedaba otra que pagar y trabajando de lo que pude conseguir en estos últimos tiempos, porque ya hacía 2 años que estaba sin trabajo y de la changa que fui agarrando fui guardando plata para sacar una edición del libro, digamos. Tipeo las cosas que escribo, o un amigo me da una mano y tipea él, y una vez que ya están los textos armados, voy a cualquier librería, imprimo, me sacan fotocopias y saco 5, 6, 7 ejemplares, voy sacando de a poquito y voy difundiéndolo, voy distribuyéndolo.
y lo hago a colaboración. Te doy uno y si me quiere pagar me paga y si no se lo obsequio. En caso de haber leído en algún lugar artístico, sí, por ahí los dejo en una mesa y le pongo el precio y la gente los compra. Y así te conocen, ya saben a qué te dedicas y bueno. De esa manera actualmente estoy haciendo así. En otro momento trabajé con editoriales, pero bueno, esas editoriales son como imprentas, es como que no te ayudan, tenés que hacer todo vos, te dan los 300 ejemplares y dicen arreglate. Se podría decir que en vez de literatura independiente estamos hablando de literatura autodidacta. Sí, se puede decir así también. Uno va haciendo todo lo que pueda hacer para tratar de sacar el libro. Yo, como también hago fotografía, intenté ilustrar el libro a través de fotografías propias y también me invité a otros artistas para que ilustraran los libros y después de alguna manera traté de juntar todo eso en el libro. Así que mientras lo hacía fui aprendiendo todo, digamos. Entonces lo que nosotros conseguimos como literatura independiente sería más bien, en el caso de usted, literatura artesanal, por así decirlo. Sí, artesanal. Sí, que esto tan tecnológico y hacer algo artesanal llama la atención. Con la ayuda de mi compañera Nidia, que trabajamos siempre juntos, ella hace los dibujos. La ilustración de los textos. Sí, es una satisfacción hacerlo así de esta manera, artesanalmente. Es como que es la producción de uno también, ¿no? Esto lo hice yo todo, no solo los poemas, los cuentos, sino el libro también lo hice yo. Como vimos, los escritores independientes trabajan casi de una manera artesanal. Incluso algunos de ellos diseñan a mano la portada de sus propios libros. A la vuelta del corte te vamos a estar mostrando cómo trabajan las editoriales respecto a la literatura independiente. Tenés tiempo, aprovechá, anda al baño, tómate un cafecito o algo, que ya volvemos con más Universidad Abierta. Seguimos con más del programa y nos adentramos a Ciudad Abierta. Salimos a recorrer las calles de Córdoba y le preguntamos a la gente cómo harían para escribir y vender su propio libro. Mirá lo que respondieron. Primero informarse bien, la época, el país donde situarlo. Reunir todo el material que pueda, hacer una estructura básica y después como ir ampliando en base a eso. Yo soy muy desorganizada, o sea, tiraría ideas sobre lo que sea que escribiría y quizá desarrollaría las ideas desordenadamente, seguramente, y después las ordenaría. Y se haría en espacios de arte independiente o en distintas ferias, etc. El tema después de comercializarlo, también por internet, por todos lados, por todas las redes sociales, por cualquier publicidad o comercial que puedas hacer, decir tengo un libro, es de esto, otro. Y ahora se está usando una banda en las redes sociales, así que por las redes sociales más que todo. Y así que grabaría videos y los subiría así a Twitter, Instagram más que todo, y haría directamente una página sobre el libro. ¿Alguna vez te preguntaste por todo lo que tiene que pasar un escritor para que su libro pueda ser publicado? En la segunda parte de nuestro informe vamos a mostrarte cómo trabajan las editoriales independientes y cómo trabajan en comparación con las grandes empresas editoriales. Además, vamos a repasar cuáles son las dificultades de publicación y difusión de los libros.
vamos a ver la segunda parte de Artesanos de la Palabra. Claro, otros editoriales nos contaron que tienen un pequeño problema con el espacio de las ferias porque muchas ferias de artesanías no quieren considerar los libros independientes como artesanales, a pesar de que muchos autores se financian más o menos de esa forma. Sí, pasa mucho justamente entre la línea o la decisión que hay entre el autoeditor y la editorial independiente. El autoeditor por ahí es la persona que tiene sus propios textos y tiene un trabajo muchísimo más artesanal, por lo general, no es siempre el ejemplo, ¿no? Pero por lo general tiene un trabajo mucho más artesanal de ediciones, por ejemplo las ediciones cartoneras. O ediciones cosidas a mano, con tiradas de small press mucho menores a las que yo mencioné, tiradas de 10, 20 ejemplares directamente, y se manejan con cosas mucho más pequeñas. Las editoriales digamos que apuntamos a trabajar con imprenta o trabajar una tirada más amplia, choca un poco con esta cuestión de la autogestión. Una editorial independiente también tiene como la propuesta de ser autogestiva, digamos. Entonces nos autofinanciamos nuestro propio proyecto. En la mayoría de los casos que conozco no han tenido como financiamiento para empezar, sino que se ha empezado de a poco con herramientas de otras editoriales que han dado manos, como herramientas de aprendizaje, como aprender el oficio. Que bueno, se trata mucho de eso, digamos, de un proceso de aprendizaje, de aprender el oficio que te enseña otra editora o otro editor, bueno, para autofinanciarse y comenzar un proyecto, digamos. Se trata más de, no tanto de invertir monetariamente, sino también más, digo, de invertir tiempo en el proceso de aprendizaje como para empezar un proyecto, digamos. También sobre las competencias que se dan en los espacios con la literatura industrial, con las editoriales industriales también. Sí, en realidad nosotros criticamos, digamos, la manera en la que cómo se manejan las editoriales industriales a gran escala, porque hay otras editoriales que están en una escala diferente, que tienen otros códigos, no son todas así, pero muchas veces lo que hacen las editoriales industriales es elegir al autor, incluso direccionar el texto del autor en cuanto a si vende o no vende. Entonces se había abierto toda una rama de autores y de autoras que pudieron leerse a partir de editoriales que propusieron otro tipo de lectura y otro tipo de lector, digamos. Y bueno, entonces me parece interesante eso, que es una crítica a la manera en la que cómo trabajan las editoriales industriales a gran escala, en base, a diferencia del trabajo independiente, que es totalmente distinto en la relación, aunque sea un poco más horizontal, que intentamos tener con las autoras de Córdoba, por lo menos en mi caso. Contanos un poco sobre lo que es Small Press. Small Press se trata de sellos editoriales pequeños y medianos como el nuestro, que lo que hacen es, en vez de hacer tiradas masivas, como hacen las grandes editoriales o los grandes monopolios editoriales, que son por los miles o los decenas de miles de ejemplares, nosotros lo que hacemos es trabajar con tiradas muy pequeñas. Eso se llama Small Press. Llevamos títulos que van entre 100, 200 ejemplares, y como un lujo para nosotros es hacer la primera tirada offset, que son 500 ejemplares. Como una pequeña distinción,
¿Cuál es la diferencia? Como en todos lados, mientras más ejemplares haces, más barato te resulta. Entonces nosotros el libro tenemos que vender a un precio que no resulte demasiado difícil de adquirir para el precio del lector, para el bolsillo del lector, pero al mismo tiempo que tenga una salida. Contamuse lo que queremos es justamente que la relación entre el autor y la obra sea justamente una relación mucho más involucrada, que el autor no sea un ente, digamos, abstracto en un escritorio escribiendo y produciendo libros o dibujando, sino que se puede involucrar, preguntarle, ¿vos estás cómodo con este formato? ¿Estás cómodo con la tipografía? ¿Te gustaría que cambiemos el diseño? ¿Te gustaría que cambiemos el papel? Entonces, eso es uno de los frentes de atacar ese mito del autor inalcanzable o que la editorial nunca va a poder salir, lo que sea, es justamente involucrando al autor, diciéndole, che, sumate, hablale a los lectores, contale de qué va y sobre todo, date cuenta de que este libro es producto tuyo. Vos no termina tu trabajo cuando vos pones el punto final y pones fin en la historia. Tu trabajo termina cuando empezás el próximo libro. Y así pasó la segunda parte del informe, pero vos no te muevas, no cambies de canal, que a la vuelta del corte vamos a estar con nuestro nuevo cronista Pablo. Ya volvemos con más Universidad Abierta. Bienvenidos nuevamente entonces a Universidad Abierta. Les voy a presentar ahora a nuestro cronista Pablo Pulisic, que fue quien estuvo trabajando en el informe que estamos viendo el día de hoy. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? La verdad estoy encantado de presentar el primer informe Universidad Abierta, edición 2018. Bien, contame entonces qué sensaciones tuviste al realizarlo. Y la verdad fue un informe bastante particular. Pudimos dar cuenta que existe una estructura o círculo compuesto de autores editoriales que se mantiene vigente en la provincia de Córdoba. ¿Y qué conclusiones sacaste vos? Nosotros creemos que este informe puede ayudar a visualizar un poco sobre las problemáticas que tienen estos autores editoriales a la hora de difusión. Creo que estaría bueno que todos tengan un poco más de éxito. Tuvimos la oportunidad de leer un poco las obras de algunos de los autores que entrevistamos y la verdad creo que hablo por el resto del grupo que hizo este informe cuando digo que merecen un poco más de difusión. Esto sin dudas, Pablo. Te agradecemos muchísimo, por supuesto, que hayas estado con nosotros y vamos a mostrarte la tercera parte del informe en la que te vamos a explicar cuáles son las posibilidades de circulación y consumo de este tipo de obras. Y además, la pregunta que todos nos hacemos, ¿es sustentable la literatura independiente? Vamos a verlo. ¿Por dónde difunde usted sus publicaciones? ¿Qué medios utiliza? Y bueno, hace poco estuve en un lugar, sería lindo que lo conozcan, hace poquito que está en Uquillo, en Plaza Belgrano, se hacen muestras de arte colectivas y ahí hice una especie de presentación así espontánea. Había un grupito de 15 a 20 personas y leí, por ejemplo. Y bueno, después cuando salgo a la calle me encuentro con gente, amigos, les doy mi librito y así te van conociendo. Voy a lugares también donde se exponen obras de arte y uno aprovecha y lee cosas, sus cosas, y eso, bueno, eso es difundir lo que uno hace. ¿Cómo ves vos a la posibilidad de la distribución de obras de literatura independiente en Córdoba? La verdad que la veo difícil, pero yo porque recién estoy empezando, digamos, mi primer libro y estoy viendo, en realidad estoy viendo los canales por donde puedo venderlo o comerciar el libro o difundir lo que es lo que estoy haciendo. Estoy trabajando ahora en otro proyecto y todavía no sé cómo voy a encarar, digamos, la distribución ni nada de eso.
¿Podrías contarnos sobre la sustentabilidad de las editoriales independientes? ¿Cómo se mantiene manejándose uno como de esa forma, fuera del circuito comercial? Es que no estamos fuera del circuito comercial, sino que armamos otros circuitos comerciales que a la vez son diferentes a los circuitos del mercado tradicional, digamos. En eso, a mi entender, es como una forma de crear otros mercados editoriales, que es muchas veces fomentando libros que no están en el mercado editorial industrial. Bueno, y eso se trata de la elección editorial, digamos, como el catálogo de libros, y también de publicar autores que muchas veces no son aceptados por las editoriales industriales. Y eso se sustenta, ¿no? Tiene un sustento de ventas acá en Córdoba. Sí, la verdad, en la cuestión de justamente lo que es el small press, nosotros manejamos dentro de un circuito muy específico, tenemos unos lectores que son justamente ya seguidores de la editorial. Por lo general las editoriales independientes estamos o existimos gracias a que existen muchos consumidores de cultura independiente, entre ellos muchos colegas que hacen lo mismo, o ilustradores o escritores, pero forman justamente como un círculo de consumo alternativo que no tiene que ver justamente con el consumo hegemónico que tienen, bueno, los monopolios editoriales, ¿no? Y la sustentabilidad es eso, armar otros circuitos comerciales que no entran dentro de los circuitos editoriales industriales. Obviamente que bueno, no ganamos millones con estos proyectos, pero sí podemos vivir de esto, digamos. Moviéndonos bastante. Es en realidad un trabajo que lleva bastante tiempo. Se trata de editar, de publicar, de imprimir, de encuadernar, de cortar, todo, digamos, es un proceso bastante largo, que bueno, que implica un proceso de aprendizaje bastante interesante. ¿Tiene un circuito de distribución aparte de las preventas? ¿Se exhiben en algún lado los ejemplares? No tenemos un local, como poder decir, tengo una comiquería, una librería específica, tampoco tenemos oficina de la editorial, porque la gran mayoría de estos sellos editoriales como el nuestro trabajan de una forma que es bastante, con unas estructuras bastante desarticuladas, digamos, que tienen que ver más con lo digital y no tanto con lo físico. En ese sentido, sí lo tiene, existe justamente en diferentes puntos. Nosotros fundamentalmente el peso más grande lo tenemos en la feria, que es justamente diferentes lugares de encuentro, porque una de las cosas con las cuales también apuntamos es tratar de eliminar el intermediario, y en este caso el librero, excepto en contadas ocasiones que tiene un común valor agregado, sigue siendo un intermediario. Por eso justamente apuntamos a, si bien tenemos nuestros libros en puntos de venta acá en Córdoba y en el interior de Córdoba, apuntamos justamente a ser nosotros los que estamos presentes en la mesa vendiendo y contándote qué es lo que te va a estar llevando. Mira, hay quien dice, si hay una persona, 2, 3 que te leyeron y te dijeron me llegó, es suficiente. Aunque bueno, eso es muy metafórico, aunque uno quiere que lo lea todo el mundo. Pero ese es el objetivo, que una persona le haya dado importancia a lo que vos escribís, que le llegó un poema, lo sintió y te haya dicho, che, a mí me llegó lo que vos escribiste. Eso es mi satisfacción. Y aquí termina nuestro primer informe. Como hemos visto, a los escritores cordobeses les cuesta un poco competir en este mercado, y por poco es ser amable. La literatura industrial se inserta en nuestro hábito cotidiano y competir contra ella es una hazaña heroica. Con suerte, las editoriales independientes podrán ayudarlos a que lleguen sus obras a nuestras manos. Yo acá me despido, pero quédense y vean nuestro próximo informe. Muchas gracias y hasta luego. Esa fue entonces la tercera y última parte de nuestro informe Artesanos de la Palabra. Como habrán visto, la literatura independiente demanda mucho esfuerzo y pasión, pero lamentablemente la remuneración económica muchas veces no se equipara con el trabajo y el esfuerzo invertido. Así es, Lean, pero de esta forma llegamos al final del programa y a vos te digo que si querés volver a ver este informe u otros contenidos, lo puedes hacer mediante nuestras redes sociales.
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nuestra página web. También puedes escucharnos todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Revés y los viernes a la misma hora, de 15 a 17 por Radio Heterogénea. Llegamos al final y esperamos pronto reencontrarnos con más Universidad Abierta.